Bueno, bienvenidos a todos al panel en español del programa de Reyes. Este evento lo estamos llamando ODU sin subtítulos. Lo que queremos hacer es saludar y invitar a darle la bienvenida a nuestra comunidad latina y tratar de responder las preguntas que ustedes tengan, porque tenemos ya más de 2.000 participantes de toda Latinoamérica con una porción sustancial de México. Entonces, para ayudar a responder las preguntas que tienen ustedes, hemos invitado a un panel de expertos latinoamericanos afiliados con Old Dominion y con la Embajada de México. Entonces, lo que voy a hacer es, primero que todo, dar una breve introducción de cada uno de ellos, pero les voy a dar tiempo a ellos para que se introduzcan más detalladamente. Si ustedes no me conocen, yo soy Raúl Briceño, soy un profesor en Old Dominion University, pero también soy científico permanente en el Laboratorio Nacional de Jefferson Lab, que queda a 40 minutos de carretera de Old Dominion. Giovanna Gennard, muchos de ustedes la conocen como la co-chair del programa de Reyes. Ella es la vicepresidenta de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo de Old Dominion. En un segundo le damos a la oportunidad a ella para que se introduzca en más detalle. También en nuestro panel tenemos al profesor Orlando Ayala, profesor de ingeniería de aquí de Old Dominion. También tenemos al profesor Néstor Escobales, profesor de ingeniería de aquí de Old Dominion. Disculpen por la S, que no es necesaria aquí. También tenemos al profesor Rafael Landaeta, que además de ser profesor de ingeniería, es el decano asociado de la Escuela de Ingeniería aquí en Old Dominion. Y por último, tenemos a la ministra Marta Peña Jaramillo, que es la coordinadora. Ay, disculpen, creo que se me perdí la presentación. Aquí la tengo. Que es la jefa de cooperaciones y educación en la Embajada de México aquí en los Estados Unidos. Entonces, primero voy a darle la oportunidad a Giovanna para que se... La primera pregunta que tengo es exactamente la traducción que quiero pedirle a cada uno de ustedes que hagan, que nos describa un poco su cargo en su institución y si nos pueden decir de su proceso, de su experiencia entrando en los Estados Unidos. Eh, entonces, quiero empezar con Giovanna Gennard. Giovanna, ¿puedes, por favor, describir un poquito tu cargo, tu institución y tu relación a los Estados Unidos? Un gusto, Raúl. Buenas tardes a todos. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Pues mi nombre es Giovanna Gennard y estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con comunicaciones y mercadeo en la universidad. Así que soy la persona que hace los anuncios de prensa, las campañas de publicidad y también la persona que colabora con muchas de las embajadas latinoamericanas para poder tener más estudiantes que sean latinoamericanos que vengan a estudiar a la universidad. Y dentro de mi rol también soy la primera latina que fue elegida al gabinete del presidente de la universidad, que somos los líderes de la universidad. En términos de mi experiencia entrando a los Estados Unidos, yo soy puertorriqueña y vine a los Estados Unidos para estudiar en una universidad norteamericana en Pensilvania. Y hace como unos 8 años vine a trabajar a esta universidad, a Old Dominion University, que queda en el sur del estado de Virginia. Y realmente vine para los Estados Unidos para tener una oportunidad de estudiar en universidad y fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de conocer, de explorar muchas disciplinas y también de conocer a personas de países de alrededor del mundo. Gracias, Giovanna. Debería mencionar que la razón por la cual decidí empezar con esta pregunta, además de darle la oportunidad a ustedes que describan un poco su cargo, es porque muchos de ustedes que se están metiendo, que están participando en esta sesión con nosotros remotamente, me puedo imaginar que son extranjeros o viven en otros países y quisieran tal vez venir a los Estados Unidos con intereses de avanzar sus carreras, como muchos de nosotros, y esa es la historia de muchos de los miembros del panel. Entonces quisiera que ustedes entiendan las historias de nuestros profesores, de los miembros que son del panel, para que puedan imaginarse cómo esa historia podría ser, cómo la historia de ustedes puede ser relativamente similar a la de ellos. Y por último, déjenme decirles, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden empezar a mandárnosla y si tenemos tiempo vamos a hacérsela al panel. Ok. Segundo, Orlando, ¿te importaría responder esta pregunta, por favor?
Profesor Ayala. Creo que no te podemos escuchar. Tienes que prender tu micrófono. Perdonen, tenía el micrófono en mute. Mi nombre es Orlando Ayala, soy profesor de Old Dominion desde hace 7 años, soy ingeniero mecánico. Pero mi historia es bien larga, pero la voy a tratar de resumir. Yo cuando me gradué, yo soy de Venezuela originalmente y fui a la universidad, una universidad que se llama Universidad de Oriente, que queda hacia el este, la parte la parte oriental de nuestro país. Y digo nuestro país porque Raúl y Rafael también son venezolanos. Cuando yo me gradué con buenas notas, me gradué no de summa cum laude, de cum laude, y me ofrecieron una beca para venir para acá. El gobierno de Venezuela en aquel momento, eso hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, me ofrecieron una beca y por supuesto yo en aquel momento yo quería ir a la industria. Yo dije, bueno, voy a hacer esto, voy a agarrar una maestría y agarré la beca con nuestro país, como seguramente la ministra va a hablar de algunas oportunidades que tiene en México, porque todos nuestros países latinos tienen ese tipo de oportunidades. Me vine a Estados Unidos y yo tenía que regresar a Venezuela para el contrato era que por cada año que me pagaban tenía que regresar a Venezuela. Yo me gradué eventualmente en el 2005 con el PhD, regresé a Venezuela y estuve 5 años en Venezuela porque el gobierno me pagó 5 años de mis estudios. Pero ya en el 2010 las cosas estaban viendo un poco complicadas y bueno, decidí regresar a Estados Unidos. Y así fue como hice Estados Unidos. Ya yo tenía conocimiento de las cosas, las oportunidades que aquí había en Estados Unidos. Por cierto, no mencioné que cuando vine a hacer posgrado en la Universidad de Delaware, que queda aquí a pocas horas, 4 horas de nosotros. Me gradué de PhD, fui a Venezuela. En Venezuela di clase en una universidad, en la misma universidad donde yo me gradué. En el 2010 regresé a hacer un postdoctorado y eventualmente caí aquí. O sea, y obviamente en esos pasos de uno al otro, hubieron muchas oportunidades que se abrieron y uno tenía que escoger hacia dónde ir y eso. Sí les puedo decir una cosa, yo cuando me gradué en el pregrado, yo no pensaba ser profesor, yo no quería ser profesor, de hecho, pero bueno, aquí estoy y me gusta lo que estoy haciendo. Obviamente el cuento está bien recortado. Les puedo dar más información a la medida que va la charla, pero quiero darle la oportunidad a mis compañeros para que den su experiencia también. Gracias, Orlando. Néstor, ¿te importaría responder la pregunta, por favor? Sí, sí, muchas gracias y mucho honor de estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Néstor Escobales y yo soy de Puerto Rico. Nací en el pueblo de Ponce, en Puerto Rico, que está en el sur, hacia el centro, en el área sur, bien caliente, que es en esa área. Yo me crié en un pueblo bien pequeño, 20,000 personas, y prácticamente todo el mundo se conocía uno a otro. De ahí fui a estudiar a la universidad en Ponce, que es Universidad de Puerto Rico, que es como un community college, lo que se le llama aquí. Y luego de ahí me transferí a la Universidad Politécnica en Atorrey, que es en el área de San Juan, el área metropolitana de la isla, a terminar el bachillerato en Ingeniería Civil. Y regresé, esencialmente vine hacia los Estados Unidos en el 1994, básicamente 26 años ya llevo por acá, para hacer estudios graduados en la Universidad de Illinois, Champaign, universidad que pues tiene buen standing en términos del programa de ingeniería civil, y donde recibí una beca y estudié. Luego de ahí estuve trabajando en la industria porque siempre fue mi interés trabajar en la industria, y estuve 12 años trabajando como ingeniero consultor en varios estados, haciendo diseños, análisis y diseños de edificios y estructuras de ese tipo. Y durante el 2010, casualmente, igual que Orlando, en el 2010 decidí hacer un cambio, y fue la primera vez que pensé en trabajar como instructor. Aquí en Old Dominion University tengo una posición de instructor en el programa de Ingeniería Civil Tecnológico, en el Departamento
Departamento de Ingeniería Tecnológica. Y si no me equivoco, yo fui el primer latino que entró a este departamento. Realmente lo vine a pensar en estos momentos que estamos hablando de esto. No lo había pensado. Y de ahí en adelante me di cuenta que han llegado muchos latinos a la universidad, cosa que me ha dado mucha alegría. La experiencia mía de haber venido de Puerto Rico hacia los Estados Unidos a estudiar, a trabajar, ha sido sumamente positiva. En ningún sitio he tenido ningún problema y siempre he dado el paso a buscar empleo y me he puesto en la posición de buscar esas oportunidades. Ha sido una experiencia sumamente positiva. Y ya van 26 años. Ciertamente lo que estoy haciendo en estos momentos me agrada muchísimo y pienso, si Dios lo permite, retirarme en Old Dominion. Qué bien escuchar todo eso. Gracias, Néstor. Rafael, ¿te importaría decirnos un poco de tu historia? Ok, son dos preguntas. Voy a ir con la primera, como en minuto y medio. Describir el cargo de lo que hago en Old Dominion University. Yo tengo prácticamente dos cargos. Uno que no trabajo muy a menudo, que es el de profesor, y el otro es el cargo administrativo como decano asociado, que lo que hago es todo el trabajo que el decano no puede hacer, lo hacen los decanos asociados, y trabajamos en equipo con toda la facultad. Estoy a cargo de lo que se dice la tubería, por donde entran los estudiantes, los educamos, los retenemos y los ayudamos a que tengan conexión con la industria y consigan los trabajos que ellos siempre soñaron cuando vinieron a graduarse, a estudiar a la universidad. Eso es en resumida, pero envuelve mucho, envuelve programas como el de Reyes, donde nos damos a conocer, programas de reclutamiento, donde le ofrecemos al estudiante algo a cambio de que venga con nosotros y trabaje. Programas de diversidad, donde el estudiante se consigue en la universidad a alguien parecido a él. Por ejemplo, en el 2004, yo fundé el capítulo de la Sociedad de Hispanos en Ingeniería en el colegio. Y eso ha sido una herramienta bien grande para demostrarle a los estudiantes hispanos que hay otros hispanos en el colegio. Y nuestros números de estudiantes hispanos en el colegio viene incrementando sin parar. No ha habido ningún año donde ha ido para abajo, todo el tiempo ha ido para arriba. Y los últimos números son bien buenos. Estamos hablando de cientos de estudiantes que vienen como hispanos. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia entrando a Estados Unidos? Mi experiencia es un poco chistosa porque yo siempre tenía el sueño de venir a estudiar a Estados Unidos. Me gradué en Venezuela como ingeniero mecánico y trabajé en la industria haciendo pasantías antes de graduarme de ingeniero, y después apenas me gradué en una de esas compañías me contrataron, y 2 años después de estar trabajando como ingeniero, esa compañía se fusionó con Pepsi-Cola y en las reuniones se hablaba inglés y español y no había nadie que hablara inglés, y yo trabajaba como auditor, que es bien raro para un ingeniero, pero era la complejidad del proceso que necesitaba un auditor. Y entonces la cabeza corporativa de auditoría vino y me dijo un día: ¿por qué tú no te vas y aprendes inglés? Y entonces se lo tomé y dije, bueno, déjame irme a aprender inglés. Y me dijo: y cuando regresas te vienes con nosotros a las oficinas principales. Me fui y empecé a estudiar en Florida y mentira. Y antes de eso, un amigo que estudiaba allá en Florida me lo conseguí en una fiesta y le pregunté cómo hacía para conseguir una beca. Y esto es lo que ustedes tienen que saber. Muchos de los estudiantes que vienen a estudiar maestrías y doctorados, la universidad les paga por su maestría y por su doctorado si ellos trabajan haciendo investigación con un profesor.
Y eso fue lo que yo hice. La universidad me pagó 80% de la matrícula de mi maestría y 100% de la matrícula de mi doctorado. Cuando hice el doctorado conocí la academia, conocí cómo trabajaban los profesores y me enamoré de ver cómo nosotros podíamos tener un impacto en el salón de clase, un impacto en la industria, y también porque yo quería devolver el favor que Estados Unidos me había dado a mí con todas estas facilidades para conseguir el sueño mío, que era tener una maestría. Entonces ahora lo que hago es tratar de devolver esos sueños para los estudiantes que quieren venir a estudiar a Old Dominion. Muchas gracias, Rafael. Ministra, ¿nos puede decir un poco de su historia y de su cargo? Disculpe, no la podemos escuchar en este momento. Sí, perdón, disculpe. No se preocupe. Pues yo soy diplomática de carrera y en la embajada estoy encargada de promover la cooperación en las áreas de la educación, cultura, de cuestiones científico-técnicas, ambientales, salud, género, todo con contrapartes gubernamentales, académicas y pues de la sociedad civil. Mi experiencia en Estados Unidos pues comenzó en 1992 a 98, que fue la primera adscripción que me dio el Servicio Exterior Mexicano en Nueva York, en la Misión de México ante Naciones Unidas, y en esta segunda ocasión, a partir del 2018 para acá, estoy aquí en Washington. Como en todos los países es importante pues para conocer sus leyes, también su cultura, el idioma, para adaptarse y tener pues la mejor experiencia posible en los países. Esa es la forma en la que yo he conocido a Estados Unidos desde el 92, y es yo creo que un consejo que les doy a todos aquellos que quieran venir a estudiar en Estados Unidos, que primero se empapen de todo lo que tiene que ver con el país a donde quieren ir a estudiar. Bueno, gracias a todos por decirnos un poco de su historia. Estoy escuchando ciertas moralejas de Rafael. Por lo menos escuché que al aprender el inglés se le abrieron nuevas puertas. Otra es que por lo menos los 3 profesores tomaron la oportunidad de hacer un posgrado, y como Rafael dijo, los posgrados en los Estados Unidos tienden a pagar a uno. Entonces, si uno está interesado en emigrar a los Estados Unidos para hacer un posgrado, tiene que recordarse que el costo del posgrado siempre está cubierto por la universidad. Ok, muy lindo. Gracias por compartir toda esa historia. Lo que voy a hacer es que las próximas preguntas que tengo no están necesariamente diseñadas para cada uno de ustedes, sino voy a darle la oportunidad a que los que pueden responder sobre ella, que traten de responder. Y no lo mencioné antes, pero este es aproximadamente el tiempo que se deberían tomar en cada pregunta. Pero si nos tardamos un poquito más o menos, no importa en verdad. La primera pregunta es para darle una idea a los participantes virtuales de qué tan grande es la comunidad latina en la universidad, como la zona de Hampton Roads o Virginia en general, o los Estados Unidos. Disculpen. Hampton Roads, tal vez Giovanna, ¿tú quieres describir lo que quiere decir Hampton Roads para que la gente tenga una idea de qué es esto, y tal vez puedes decirle un poquito sobre la comunidad latina en esta zona? Sí, cómo no, Raúl. Pues Hampton Roads es la región en donde estamos ahora mismo. Básicamente está compuesta de 8 ciudades, y se le llama Hampton Roads. Es un término marítimo que, como nosotros estamos en la costa, que describe una zona en donde pasaban muchos barcos, ¿no? Entonces, la región de Hampton Roads incluye a la ciudad de Norfolk, que es donde está ODU. Y cuando miramos a nuestra región, o sea, nosotros tenemos aproximadamente 1.7 millones de residentes en general, y de esa población, como un 6% son latinos. Bien, muy bien. ¿Y alguien más quisiera compartir sobre respuestas al respecto? Yo solamente para dar una idea general de la población hispana en Estados Unidos, el Central Pew Research Center, en sus datos del 2019, señala que hay 60.6 millones
de hispanos en Estados Unidos. Ya un poquito buscando en cuanto a los números específicos que hay en Virginia, la más reciente información que pudimos nosotros cotejar fue la dada por este mismo centro en 2016, que en Virginia hay 732,000 hispanos. De esos, traté de buscar un poco, por obvias razones de mi trabajo, cuántos mexicanos hay en Virginia, y solamente encontré en el 2014 un dato que son 161,000 personas. Esto solo en el estado de Virginia. Mexicanos o de origen mexicano. En todo Estados Unidos hay 37.7 millones. Todos estos datos, para darles un contexto, pues definitivamente van a cambiar ahora que termine el censo, pero la población hispana definitivamente va en creciendo. Esa es la información que quería compartirles. Y quería también añadir, Raúl, que de la población latina en Virginia, o sea, de toda la población de Virginia, los 732,000 latinos son aproximadamente como un 9.6% de la población total. ¿Y sabes si la población en esta zona latina está creciendo? Sabemos que en Old Dominion está creciendo rápidamente, ¿no? Como mencionó Rafael. Pero en la zona, en Hampton Roads, también está creciendo. Sí, definitivamente la población latina está creciendo no solamente en Hampton Roads, pero en Virginia y además en la nación. Así que los datos que presentó la ministra Peña, por ejemplo, en el 2018 habían como 59.9 millones de personas y eso había subido como 1.2 millones. Y como puedes ver, entre 2018 y 2019, de nuevo ha crecido aproximadamente un poco más de 1 millón de personas. Así que definitivamente la población hispana continúa creciendo, no solo en los Estados Unidos, pero también en la región y en el estado de Virginia. Y como la ministra mencionó, todos estos datos los estamos obteniendo del censo, así que por favor los estadounidenses llenen su censo, que deben estar llenándolo en este momento, y el próximo año tendremos nuevos números. Quería decir que en Old Dominion University tenemos en el último censo que se hace de estudiantes, el 2019, 1,953 estudiantes de los 23,675 estudiantes, que equivale al 8% de la universidad, son hispanos. Pero lo más bonito no es eso. Lo bonito de todo eso es que si volteamos atrás, en el año 2010 teníamos 1,170 hispanos y hoy día tenemos 1,953, casi el doble de estudiantes. Yo pienso que eso habla por sí solo de cómo la universidad ha acogido a nuestros estudiantes hispanos. Pero lo que eso quiere decir también es que ha habido un crecimiento como de 14% entre los últimos 11 años, y de hecho no solamente la población latina ha seguido creciendo en los estudiantes, pero al igual en la facultad. Y por ejemplo, el 17% de toda nuestra facultad es latina, y eso ha sido un crecimiento de 26% solo en los últimos 3 años. Qué lindo. Sí, como Néstor mencionó que él fue el primer latino en su departamento, ¿no, Néstor? Eso fue lo que escuché. Y ahora me has mencionado que gracias a Dios ya no eres el único, ¿no? Ciertamente, sí. No, realmente no lo había pensado hasta este momento, pero me parece que sí. Y quisiera añadir que he notado también el crecimiento de facultad en el Colegio de Ingeniería, y dejaré hablar a Orlando, que está bien envuelto en el programa de HELA, Hispanic Latino Association, de la cantidad de empleados de la universidad que participan en esa asociación. Si Orlando quiere comentar. Bueno, sí, pero los comentarios están alineados con lo que ya Giovanna había mencionado, que la población está creciendo. Néstor dejó de ser el primero cuando yo llegué. Pues nosotros, Néstor, ya está.
nosotros trabajamos en el mismo departamento. Ya no eres el único, Néstor. Ya te... Gracias a Dios. Sí, no, gracias a Dios, sí, sí, gracias a Dios. Y por supuesto que somos buenos amigos y cada vez que nos vemos antes del COVID nos íbamos a tomar nuestro café respectivo diariamente. Con respecto a este crecimiento, lo que puedo decir, yo tengo 7 años, ya está tomando café, está bien. Yo tengo 7 años jodido y yo les puedo decir claro, los números no mienten y los números los mencionó la ministra Giovanni Rafael. O sea, los números no mienten, están allí. Pero a manera anecdótica, yo les puedo decir que yo cuando llegué, mis estudiantes no había ningún latino. Ahorita veo unos cuantos latinos. En los grupos estudiantiles, hay uno en particular, por ejemplo, yo asesoro a 3 grupos estudiantiles en este momento. Uno es el Makerspace, que después podré darle más detalle. El otro es el grupo Baja, que ellos se encargan de diseñar un carro para ir a competencias. Y el que les quería mencionar es Ingenieros Sin Fronteras. Este Ingenieros Sin Fronteras, yo creería, primero que nada, la mitad son mujeres, y estamos hablando de estudiantes de ingeniería. Y de los latinos, alrededor 1/3 de ese grupo son latinos. Quizás también por el hecho de que el proyecto que tenemos ahorita es para ayudar a una comunidad pobre en Guatemala, que no tiene recursos no tienen agua en sus casas. Ellos tienen que ir a un pequeño río a recoger el agua de que les queda alrededor de 1 kilómetro y algo por allí. Entonces ahorita estamos diseñando el sistema de agua para llevarle agua a sus casas. Quizás también por eso es que, sabes que la sangre latina siempre nos une, ¿no? Y sabes que siempre todo ese tipo de ayudas hacia nuestras comunidades siempre atrae. Es posible que sea por eso, pero que por eso que tengo tantos latinos en ese grupo. Pero el hecho es que he visto, como les digo, los números no mienten, más sin embargo, de manera anecdótica les puedo decir que yo lo estoy viendo. Se ve cada año que están entrando más y más latinos a nuestros salones. Bueno, qué lindo escuchar todo eso. Yo creo que la segunda pregunta va a estar relacionada con esta. Muchas de estas van a estar relacionadas. Así que si pueden hablarnos un poquito más de la experiencia de estudiantes Latinx. Y aquí estoy utilizando el nombre Latinx refiriéndose a latinos y a latinas sin género. Si ustedes no están familiarizados con esta expresión, es bastante común hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos. Entonces, si nos pueden decir un poquito de la experiencia de los estudiantes Latinx aquí en Virginia, en Old Dominion, en Hampton Roads, que ustedes nos puedan decir, o sea, cómo me han dicho que los números están creciendo. ¿Pueden decirnos un poquito sobre la experiencia de esos estudiantes? A mí me gustaría comenzar nada más diciendo algo que pasó hace una semana. El presidente decidió retirarse y hay un comité para elegir al nuevo presidente. Y la única estudiante en ese comité para elegir al presidente es una estudiante latina que trabaja con Orlando. Sí, su nombre es Rita. Rita, mira, es de México, por cierto. Muy buena estudiante ella. No sé si me está escuchando ahorita, pero si es así, Rita, sí, eres buena estudiante. Ella lo sabe. Deberíamos Ella aclarar. es muy humilde. Ella es muy humilde y ella siempre se pone nerviosa cuando uno dice cosas buenas de ella. Pero ella es, como dicen aquí en Estados Unidos, un powerhouse. Ella está metida en todo. Tú me estás hablando de la experiencia de estudiante. Ojalá Rita estuviera en este panel, porque ella sí es verdad que estuviera hablando por datos. Ella es la presidente del grupo que les hablaba de Ingenieros Sin Fronteras. Pero así como está de presidente, también, si mal no recuerdo, está de secretario o de algún tipo de miembro en el grupo de Rafael, el chef, que también está en el chef. Sociedad de Hispanos en Ingeniería. Y está en Makerspace también. Está en embajadores. Está en embajadores, exactamente. O sea, ella sí es verdad que está metida en todo. Y eso sería mi recomendación. Y eso es lo que yo veo a los estudiantes. Los estudiantes latinos se involucran, se meten. También otra persona que también está trabajando con nosotros en IWI, que también está en el Makerspace, es Alex Briales, que también hubiera sido otra persona espectacular para que les dé esa experiencia. Pero lo que yo veo es que nuestros estudiantes latinos, cuando vienen, hacen ruido del bueno, ¿no? Ruido del bueno. Ellos se hacen conocer, digámoslo así. Se hacen conocer y lo disfrutan, pues.
Raúl, otra de las actividades que hay es que los estudiantes aquí tienen oportunidades de participar en más de 200 grupos donde tienen oportunidad de conocer a otros estudiantes, lo que sea, si es un equipo de química o simplemente un equipo que les gusta hacer labor voluntaria o un equipo de personas que les gusta jugar juegos juntos. Hay muchas oportunidades para los estudiantes para participar y parte del proceso de entrada es que nosotros le orientamos a la universidad y les podemos conectar con facultad y también con otros estudiantes latinos. Y claro, en adición, siempre sabemos que las embajadas también le proveen el soporte a todos los estudiantes, ¿no? Que vienen de diferentes países a estudiar a los Estados Unidos. Y si no mal recuerdo, hay un grupo estudiantil de estudiantes latinos, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Hay un grupo de estudiantes y también hay grupo de facultad. Y la facultad hace labor voluntaria para asegurarse de darle la bienvenida a los estudiantes, a su familia, para que tengan alguien con quien hablar español, tomar café. Y realmente ha sido una experiencia muy bonita porque los estudiantes que vienen, como mencionaron mis compañeros, tienen oportunidades de no solamente hacer labor voluntaria, pero también a la misma vez hacer labores investigativas con los profesores y con la facultad. Así que cuando vienen a la universidad, participan, tienen oportunidades de practicar en su carrera y al momento en que están listos para graduarse, tienen mucha experiencia y los hace más competitivos para cuando van a solicitar a la industria. Muy bien. Si no les importa, quisiera avanzar un poquito en las preguntas, porque estoy viendo que estábamos tomando un poquito de tiempo en las primeras, lo cual no es nada malo, pero déjenme avanzar un poco. ¿Pueden describirme un poco los programas que tenemos disponibles para estudiantes que son Latinx, que estén aquí en los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos, que estén afiliados con Old Dominion, con Jefferson Lab, NASA, o si la ministra quiere hablar de programas nacionales que puedan ser útiles para nuestros estudiantes extranjeros o los Latinx aquí de los Estados Unidos, también me gustaría escuchar de eso. Así que el primero que quiera describir o hablar un poco de los programas que tenemos. Bueno, pues yo quizás nada más una referencia general, porque hemos conocido que hay programas dedicados a Latinx en Estados Unidos, varios, varían mucho por universidad y la mayor de la cantidad de universidades que lo están haciendo son denominadas como Hispanic Serving Institutions. Estas, porque tienen un alto número de estudiantes hispanos, como creo que en algún momento ya también Old Dominion está avanzando para ello. Quizás aquí solamente un comentario sobre las instituciones que brindan apoyo y oportunidades a las comunidades latinas, o Latinx, como se les llama, un poco a las relaciones que existen entre universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, con México, como pues es obvio que tengo que conversar sobre estas experiencias. Un tanto hemos experimentado esta gran relación que ustedes están promoviendo, Proyecto Reyes, no saben cuántas universidades en México, instituciones que están conociendo de su proyecto, pero también hay universidades que han tenido ya otro tipo de relación con universidades en México, por ejemplo, como la Universidad Estatal de Arizona, de Texas, de Miami, de Nuevo México, Indiana, California, incluso la Universidad Estatal de Arkansas tiene un campus en el estado de Querétaro. Eso es como un gran espectro de todo este tipo de experiencias disponibles para los Latinx en Estados Unidos y en México, pues para que se acerquen a las relaciones con las universidades de Estados Unidos, como la de ustedes, que pues le digo, en este momento están en el top porque todo el mundo está sabiendo de ustedes. Bueno, muchas gracias por decir eso y por toda esa información. ¿Alguien más del panel quisiera hablar un poco en relación a esta pregunta? Sí, Raúl, sé que eres el moderador y no eres un panelista, pero me encantaría escuchar más del programa que tiene Jefferson Lab con la UNAM.
Está bien, gracias por esa pregunta. Nosotros, como les mencioné, yo soy profesor de Old Dominion, pero también soy científico en Jefferson Lab. Y en Jefferson Lab tenemos 2 programas de investigación de verano que están afiliados con México. Uno de los cuales yo soy el que está encargado en coordinar la parte estadounidense y tenemos colaboraciones con la UNAM. Trabajamos con profesores en el departamento de física allá y ellos lo que hacen es que hacen una competencia nacional y escogen un estudiante de física teórica. Es algo específico, es muy específico porque es de física teórica, pero escogen a alguien que esté interesado en física teórica y vienen a trabajar, esa persona viene a trabajar con nosotros en Jefferson Lab durante el verano. Eso es un programa que ya lleva varios años y también uno muy parecido que tenemos en este momento es en Jefferson Lab en el lado experimental. Mi colega Carlos Hernández García, que es un miembro de Reyes, él lleva a cabo exactamente el mismo programa, pero para ciencias aceleradoras. Entonces hacen una competencia nacional en México, escogen a 1 o 2 estudiantes y dependiendo de los fondos los traen a Jefferson Lab a trabajar. Entonces esos son 2 programas que tenemos en colaboración con México en este momento. Y si están interesados en escuchar un poco más de este programa del lado teórico, vamos a tener un panel de los estudiantes que han venido de México y este va a ser también en español y va a ser a finales del programa, creo que es la primera o segunda semana de agosto, así que les invitaría a buscar información sobre esto para que puedan escuchar las historias de estos chicos que han venido a los Estados Unidos a trabajar con nosotros y también otros que han ido a otras partes del mundo de México. Tal vez alguno de mis colegas, tal vez Rafael, quisiera hablarnos un poquito de Health. Sí, y también quería traer un mensaje de un profesor que no pudo venir hoy, profesor Oscar González. Cuando yo llegué a la universidad, yo llegué en el 2004, ya él tenía como 15 años en la universidad. Y él ha promovido el reclutamiento de estudiantes de maestría y doctorado hispanos. Y él me dijo, por favor, ¿estás seguro de que tú di eso? Porque él todavía lo hace. ¿Okay? Entonces, anoten el nombre, profesor Oscar González. Él es ahorita el jefe del departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación en el Colegio de Ingeniería. Con respecto a Health, es un programa donde todos los que estamos aquí participamos, cualquiera de nosotros podemos hablar, pero a mí me da mucho orgullo porque estábamos buscando a un tipo de estudiante que fuese un poco más apto académicamente para poderle abrir diferentes opciones que el estudiante pudiese aplicar. Y empezamos con Puerto Rico y este año lo abrimos a Virginia. Y era Puerto Rico y Virginia, pero la pandemia llegó y nos prohibió continuar, porque es un programa presencial donde nosotros hospedamos a los estudiantes por una semana y los ponemos en contacto con profesores en sesiones que van de entre 1 y 2 horas. Tenemos un día para el Colegio de Ciencias, un día para el Colegio de Ingeniería, otro día para la universidad y 2 días que son para visitas a compañías donde visitaron el Jefferson Lab, visitaron un centro de investigación bioeléctrica, visitaron también un centro de investigación aplicada, visitaron también a NASA y al astilleros donde construyen los portaaviones. Y es un programa fabuloso. Reyes se derivó de este programa. Y el primer año tuvimos 9 estudiantes y ya el segundo año las aplicaciones prácticamente se doblaron, se triplicaron y vamos a admitir más estudiantes hasta 20, pero bueno, la historia con el COVID ya todos la sabemos, pero es un programa enfocado directamente a reclutar latinos, hispanos que tienen muy buenas notas académicas. Raúl, quisiera añadir también que en adición a las oportunidades que mencionaste en Jefferson Lab y en adición a las otras oportunidades que la ministra habló igual que Rafael, la NASA también tiene muchas oportunidades de práctica para nuestros estudiantes de ORIU. Estamos a corta distancia de dos NASA, de NASA Langley
y NASA Wallops. NASA Langley nos queda como a menos de media hora de distancia en auto y NASA Wallops nos queda como a casi 2 horas. Y de NASA Wallops se pueden hasta lanzar cohetes y todo. Así que le ha dado una oportunidad bien buena a nuestros estudiantes, en particular de ingeniería y de las ciencias, para poder hacer sus prácticas ahí, tener esa experiencia que los hace más competitivos. Y de hecho, en varias ocasiones han terminado esos estudiantes trabajando en la NASA también. Y al igual quería mencionar que hay otras oportunidades que se llaman REUs, que quiere decir que es un Undergraduate Research Experience, o una oportunidad para estudiantes que están estudiando en su segundo o tercer año de universidad. Y en esas oportunidades los estudiantes reciben una beca por el National Science Foundation de los Estados Unidos y tienen oportunidad de hacer investigaciones, de hecho con varios de ustedes en el panel, ¿no? Y esas también son otras oportunidades para estudiantes que están disponibles y quería asegurarme de mencionar. Solamente quiero aclarar algo sobre los REU, es que eso es solamente para ciudadanos americanos. O sea, cualquiera de ustedes que son latinos, que son ciudadanos americanos, lo van a poder utilizar. Quienes están afuera, hay otros programas, se puede buscar, pero lo importante de esto es que los programas existen. No descansen, no desmayen, contáctenos. Nuestros emails están en las páginas web de ODU. Ustedes nos pueden buscar, escríbanos un email y nosotros con todo gusto, con mucho gusto, lo vamos a ayudar a tratar de ubicar algún programa que cuadre con ustedes. La otra es recalcar lo que Rafael mencionó, que fue también como, yo a pesar de que me vine con una beca de Venezuela, yo también lo aproveché, que es que cuando tú vienes a hacer estudios de maestría y de doctorado en general, de postdoctorado en general, tú puedes conseguir que una facultad, un profesor te subvencione, te pague la matrícula y te pague la manutención. Puede ser 100%, 80%, pero normalmente son buenas cantidades que ayudan. Esos son programas que existen y creo que va para la siguiente, tiene que relación con la siguiente pregunta de Raúl, ¿cierto? Sí. 2 más. Esta es la que... Creo que esta es la que tú quieres hacer. Bueno, no, la otra está relacionada y el punto es que de cómo aplicarlo voy a poner en pausa porque eso es un procedimiento, pero si vas a hacer posgrado, lo primero que deberías hacer es conseguir un profesor que quiera financiarte. Lo que yo siempre recomiendo a todos los coterráneos, los paisanos, los latinos, de esos que uno siente ese cariño, siempre les digo que tienen que empezar a escribir emails a esos profesores. Sí, es verdad, buena parte de esos profesores no te va a contestar, pero tú lo que necesitas es que te conteste uno. Eso es todo lo que necesitas. No es necesario que te contesten 20, 50. Si yo te cuento la cantidad de universidades que yo apliqué para tener el trabajo aquí en ODU, o sea, uno aplica y aplica y aplica y buena parte de eso va a ser intentos fallidos, pero como he dicho en varios paneles anteriormente, cuando hay un failure, cuando hay una falla, algo que no te salió como tú querías, esa no es la oportunidad para parar, esa es la oportunidad para continuar. Y una cosa que quería añadir rapidito es que el hecho que si tú eres una persona que no eres residente de Estados Unidos o ciudadano de Estados Unidos, eso no quiere decir que tus sueños de trabajar con NASA o con alguna agencia de Estados Unidos no existen. Y me pongo como ejemplo, yo siempre quise trabajar con NASA y cuando estudiaba en Florida, trabajaba con un laboratorio donde el profesor tenía asistencia en NASA directa y mis compañeros de doctorado trabajaban en NASA. Y exactamente en ese momento pasó el 9/11, cambiaron todas las reglas y era prácticamente imposible entrar a ningún laboratorio federal. Pero esto es lo que yo aprendí durante mi carrera en Estados Unidos. Si tú eres bueno en lo que tú haces y tú tienes algo que aportar a NASA, al Departamento de Defensa, siempre va a haber alguien de ese otro lado que va a reconocer eso y hacen excepciones a las reglas. Yo entraba escoltado como estudiante a hablarle a los ingenieros de NASA y me sacaban escoltado. Nunca me dijeron que no y a veces ellos venían a la universidad. Entonces, eso es parte de lo que José habló en Reyes, donde sí hay oportunidades. No te van a contratar directamente, tú no vas a trabajar con NASA, pero tú puedes trabajar para un profesor o para una compañía que le da servicios a NASA.
y si el trabajo que tú haces no es clasificado de ¿verdad? National Defense, van a tener siempre las puertas abiertas. Y el camino es fácil. Estudiante, te gradúas, trabajas, consigues una visa de trabajo y aplicas a la residencia y te vuelves residente y ciudadano como yo lo hice y probablemente mis compañeros también están en proceso. Y entonces vas a tener posibilidad ya de trabajar adentro. Bueno, gracias. Gracias, Rafael. Como estamos cortos de tiempo y ya veo que tenemos preguntas de la audiencia, voy a darle la oportunidad a alguien que nos describa brevemente la respuesta a esta pregunta. Si yo soy un estudiante Latinx interesado o interesada en aplicar a Old Dominion para la universidad como para la carrera o el posgrado, ¿con quién debería ponerme en contacto? ¿Alguien de Old Dominion quisiera responder esto? Tal vez Giovanna. Sí, con gusto, Raúl. Pues les recomiendo que vayan a la oficina de admisiones de Old Dominion, donde tiene más información, y en adición, ellos también ellos hacen diferentes eventos donde pueden reunirse virtualmente, darles orientación y responder a muchas de las preguntas que tienen acerca de cómo ser admitido y el proceso a la universidad. Y lo pueden conseguir en odu.edu/admissions. Y también vamos a tener un panel de admisión en la semana que viene, ¿no? Sí. Christopher Fleming. Okay. Así que si están interesados en escuchar un poco sobre el proceso de admisión, les recomendaría que vayan al panel de la semana que viene de Christopher Fleming, que también es un miembro de Reyes. Lamentablemente se va a hacer en inglés, así que tienen alguna pregunta para aclarar algo en español, nos pueden mandar a cualquiera de nosotros. Okay. Las últimas preguntas que tengo son las siguientes. La primera es, ¿qué oportunidades de estudios por internet, o sea, virtuales como este que tenemos, pueden describirnos que podamos usar remotamente para la audiencia en general? Y creo que la ministra tiene un poco de información al respecto, ¿no? Así es. Para esto me voy a permitir compartir unas láminas. ¿Las están viendo? Todavía no, todavía no. A ver. Ahora estamos listos. Listo. Muy bien. Bueno, pues las oportunidades de estudios STEM en línea que tenemos para compartir desde México son estas que están aquí enlistadas. Las decidí poner en esta lámina para que las puedan tener de referencia mucho más fácilmente. Todas las universidades, tanto públicas como privadas, cuentan con oportunidades gratis y de paga para realizar posgrados, especializaciones, estancias de investigación, intercambios, cursos de verano y más en formatos presencial y online. Aquí, como les decía, pueden ver esas oportunidades. Y también quisiera mencionar que el Instituto de Mexicanos en el Exterior ha lanzado una guía educativa 2020 en la que se encuentran compilados recursos educativos en línea para diferentes niveles educativos. Algunos de ellos están relacionados con STEM. También, pues en este punto quisiera mostrarles estas láminas con información sobre organizaciones de fomento de STEM, pasantías y cómo impulsar la internacionalización de sus universidades en el ámbito STEM. El movimiento STEM, que ven ustedes a su izquierda, cuenta con aliados para promover la ciencia entre jóvenes y que estos sean apoyados por compañías dedicadas a estos ámbitos. Incluso si hay algunos de ustedes que aún no saben qué estudiar, esta asociación cuenta con una especie de cuestionario que les apoya para saber a qué ciencia enfocarse. La Academia Mexicana de Ciencias agrupa científicos que se encuentran en México o en el extranjero y tiene programas para niños y jóvenes como domingos en la ciencia o estancias de verano para investigadores jóvenes que otorgan becas para realizar algún proyecto de investigación durante el verano en laboratorios de Estados Unidos. También puede usted ver pues una lista de lugares donde pueden realizar pasantías, como ya han mencionado,
De hecho, recuerdo que de la Agencia Espacial Mexicana hace una semana les mencionaron esta posibilidad con AEM, con la NASA. Bueno, y lo siguiente es cómo impulsar la internacionalización de tu universidad. Existe el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, FOBESI, que impulsa el desarrollo de los Estados Unidos de América y México a través de la formación de capital humano, la investigación y la formación. Una forma de hacerlo es a través, pues, de la movilidad, el intercambio académico, las enseñanzas en inglés, el bilingüismo. Y dentro de del FOBESI, hay una herramienta importante de promoción de la ciencia y la innovación. Este programa lo creó el Departamento de Estado en 2011, con la colaboración de empresas de Estados Unidos y latinoamericanas, que ha entregado 232 financiamientos a equipos conformados por instituciones estadounidenses y de educación superior en alianza con instituciones de estudios superiores de toda América Latina y el Caribe. Y bueno, les he de decir que afortunadamente México ha formado parte de 60 equipos ganadores, siendo uno de los países líderes en la recepción de estos fondos, por lo que pues yo les invitaría a todos los estudiantes que están aquí, que pues aseguren que sus universidades o tecnológicos pues estén inscritos en la red 100,000 Strong en las Américas para recibir notificaciones de los eventos, las convocatorias y demás. Y también pues inviten a las áreas internacionales de sus universidades a conocer sobre el programa Center to Center del National Science Foundation, que busca impulsar colaboración entre centros de investigación con miras a desarrollar investigaciones, de estar muy interesados en tener colaboraciones con universidades de otros países, y pues yo creo que es una buena oportunidad para impulsar el conocimiento, la colaboración entre nuestros países, entre los Estados Unidos y pues los diferentes países en América Latina y México. Eso es, digamos, lo que les quería compartir en esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, ministra. Antes de que les haga las próximas preguntas, primero que todo, vamos a compartir esa presentación en la página de Reyes, en la página principal, donde tienen todos los videos, además de todas las presentaciones previas. Así que van a poder accesar toda esa información si no tuvieron tiempo para verla ahorita. Primero, antes de leer la penúltima pregunta, quería mencionar un par de comentarios. Primero es de Jaime Vázquez Madera, de Ponce, Puerto Rico, mandando saludos al profesor Ernesto Escobales desde Ponce. Que paisanos hay varios puertorriqueños. Tenemos varias preguntas afiliadas sobre becas en los Estados Unidos. Tenemos Luis Ángel Vergara Ortiz de Hidalgo, México, diciendo buenas tardes. ¿Qué tantas oportunidades tenemos los latinos para obtener una beca para estudiar en los Estados Unidos e iniciar una ingeniería directamente ahí? Creo que esa pregunta más o menos la hemos tocado, pero si el grupo de ingeniería quiere mencionar sobre becas en particular de su programa o oportunidades para obtener becas, les voy a dar un segundo para que hablen de eso. Las becas de pregrado son un poco más difícil de obtener, no necesariamente imposible, porque usualmente provienen de dinero federal y tienes que ser un residente ciudadano. Pero la de maestría sí es posible, así como lo mencioné recientemente, donde tú trabajas con un profesor, o a veces no necesariamente un profesor. Nosotros contratamos un estudiante de Venezuela que trabajaba en la oficina del decano haciendo comunicaciones y mercadeo, pero mientras tanto ella hacía una maestría de gerencia en ingeniería. Y su pregrado era en mercadeo y comunicación, pero su maestría la terminó en ingeniería. Y le pagamos 20 horas a la semana de trabajo más 100% de su matrícula. Entonces, ese mismo tipo de modelo, eso se llama assistantship.
mi recomendación es que tú le mandes un mensaje a un profesor donde tú ves que el profesor se dedica a un área de que tú tienes experiencia, tú te quieres desarrollar, y le expliques cuál es tu inquietud y cómo te gustaría a ti venir y trabajar a obtener un assistantship. Y eso implica las dos cosas. Implica un tuition waiver, porque te dan dinero para que pagues tu tuition, tu matrícula, y también un trabajo semanal que usualmente varía entre 10 horas y 20 horas. Y el pago de la matrícula varía usualmente entre 80% y 100%. Esa es la mejor manera. Y esa misma pregunta que tú estás haciendo fue la pregunta que yo le hice a mi amigo de cómo hacía yo para conseguir una beca en Estados Unidos. Y esa fue la respuesta que él me dio. Y mira dónde estoy. Es posible y hay muchísimos estudiantes que lo hacen todo el tiempo. Gracias, Rafael. Y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta que no podamos responder, tal vez pueden mandársela a los miembros del panel directamente. Tenemos una pregunta de Thais Díaz Soto de Puerto Rico diciendo, ¿creen que es mejor estudiar un doctorado en Puerto Rico o en los Estados Unidos? Alguien, tal vez Néstor, quisiera hablar sobre esa pregunta. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Yo diría, si estás admitido en Puerto Rico y es conveniente porque tienes tu familia cerca y todo está costeado, pues obviamente es algo que uno puede decidir bastante rápido. La oportunidad de venir a estudiar a Estados Unidos es disponible, como dijo Rafael y Orlando, en maestría y doctorado. Es bien posible de que se pueda costear todo por medio de la misma universidad. Esa oportunidad existe, hay muchísimas universidades en los Estados Unidos yo, por cierto, tomé la decisión de venir a estudiar el grado, la escuela graduada en Estados Unidos. Yo quería venir, o sea, fue algo propio. En ese momento dado, pues yo tomé la decisión y realmente no me arrepiento. Es una aventura, es algo que ayuda a crecer uno, a convertirse en un hombre, ¿no? Cuando tú empiezas a tomar todas esas decisiones, o mujer, en el caso de la mujer. Si tienes la oportunidad, definitivamente yo la aceptaría. Gracias, Néstor. Lamentablemente, creo que no vamos a tener mucho tiempo para hablar de las últimas preguntas. Déjame hacer la última, si es posible, brevemente, sobre cómo tenemos muchos estudiantes internacionales que tal vez están interesados en emigrar en los Estados Unidos, y muchos de ellos son mexicanos. ¿Pueden decirnos brevemente del proceso emigratorio o sobre cómo accesar información sobre el proceso? Tal vez la ministra puede decirnos un poco sobre eso. Sí, cómo no. Estoy aquí tratando de compartir la... Disculpe. Okay. Ya, perdón. Bueno, pues cada gobierno tiene sus propias reglas para entrar a sus países. En el caso de Estados Unidos, los estudiantes que fueron aceptados a una universidad de Estados Unidos, pues tienen que hacer un pago en el sistema de información sobre estudiantes y visitantes de intercambio con un formato del I-901. La universidad tramita una forma I-20, y al contar con la forma y estar registrado ante SEVIS, debe realizar su solicitud ante el embajado, al consulado estadounidense que le corresponda, por una visa de estudiante EF o M, pues, según sea el caso. Cabe mencionar que al momento, como hemos visto en los últimos días, el gobierno estadounidense ha realizado cambios respecto a la emisión de visas F y M, por lo que recomendamos que estar pendientes sobre lo que suceda a este respecto en Estados Unidos en el corto plazo, pero pueden en todo caso remitir sus preguntas al contacto que les estoy mostrando en la lámina que están viendo. Si son estudiantes extranjeros y que desean estudiar en México, también ahí tienen algunos de los links que pueden ustedes verificar. Y pues normalmente
como aquí en Estados Unidos, el interesado realiza pues su petición ante la universidad, ya que tiene una carta de aceptación, pues cumple diferentes requisitos como solvencia económica, y después cuando ya tenga su visa, debe de presentarse en el Instituto Nacional de Migración para pues obtener su identificación migratoria. Todo esto pues lo pueden ver en estos enlaces que he puesto, que espero que sean de utilidad. Bueno, muchísimas gracias, ministra. La última pregunta que le tenía era una pregunta más agradable. No sé si tengamos mucho tiempo, pero era simplemente que nos dé un consejo de su restaurante favorito, supermercado favorito en su zona. Si es aquí en Norfolk o en Washington, D.C., si pueden tomar la oportunidad de decirnos cuál es su restaurante favorito, qué nos pueden recomendar de comida latina, y también despedirse de nuestra audiencia, se lo agradezco mucho. Así que... Esa pregunta es para Néstor. Empecemos con Néstor, pues, vamos con Néstor. Bueno, les tengo que decir que al lado de la playa, en Virginia Beach, está un restaurante que se llama Café Mojito. La comida es excepcional y me gusta visitarlo por lo menos una vez al mes. Es muy bueno. Café Mojito. Gracias, Néstor. Orlando. Nah, yo lo que agarro es lo que diga Néstor, para allá voy. No, había un restaurante venezolano, no sé, escuché rumores que lo iban a cerrar y eso, no sé si está abierto porque a raíz de la pandemia no hay, pero se llama Pal Carajo. Pero no sé, ¿está abierto todavía, Raúl, Rafael? No sé. Creo que lo cerraron. Sí. No, está abierto y está booming. El negocio está creciendo como nunca porque la gente está encerrada en la casa y van a comprar comida. Te lo entregan por una ventanita. Idearon todo un sistema innovativo para no tener contacto y la gente le fascina. ¿Cuándo fuiste tú? Cuando no he ido. Toda la pandemia me la paso por ahí. Y quiero aclarar para las personas que nos están acompañando de Puerto Rico, que esa es una palabra fea en Puerto Rico, pero quiere decir que es una parte de un bote técnicamente, sí. Y por eso es un sitio de arepas venezolanas muy, muy rico, y en Venezuela esa palabra no es fea. No, en Venezuela no es fea. No, y entonces sí, pero esas arepas son deliciosas, me encantan. Y por mi parte, pues el Rican Chef es un restaurante local que hay en Virginia Beach donde puedo comer surullitos y arroz con gandules, pasteles, todo eso. Y alcapurrias que le encantan a Rafael. Y una de las cosas que me gusta de esta región también es que al crecer la población latina, también uno va a los supermercados y uno encuentra la sección de Goya y todos los diferentes condimentos y todo eso que uno puede comer, igual que mucha comida latina. Último, ministra. Sí, pues yo tengo una listita que me hice. Sí, usted no va a dar envidia, porque usted está en Washington, D.C. Supermercado favorito, definitivamente el Megamart, porque ahí encuentro de todo. Yo creo que todos nosotros hemos ido alguna vez. Y bueno, restaurantes en D.C., yo, la verdad, el Rosa Mexicano, Tacos El Chilango. En Virginia hay una taquería Cancún, La Jarochita, también. Bueno, me fui un poco a Maryland también con La Sirenita, también espectacular. Pues les recomiendo esos entre otros. No, pero es que la mexicana lleva una morena. Estando allá en Washington hay mucha oportunidad, bastante más diversidad. Raúl, aquí en esta área, en Hampton Roads, está una cadena de restaurantes mexicanos que es excelente. Comida muy buena, muy rápida, muy saludable y muy barata, que se llama Plaza Azteca. Y yo conozco a uno de los dueños y es excelente, de verdad, muy rico. Tiene las 3B entonces. Bueno, bonito y barato. Está bien, bueno, muchas gracias. Vamos a darle las gracias de nuevo a nuestro panel, de Giovanna Llanar, a Orlando Ayala, Néstor Escobales, Rafael Landaeta y la ministra Peña, por darnos su tiempo y participar en este panel en español, que espero que haya sido útil para todos nuestros estudiantes latinoamericanos interesados en avanzar sus carreras en la ciencia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos veremos pronto. Lo que voy a hacer es dejarles la información de la próxima sesión de Reyes,
que está empezando justo ya. Es más, debió ya haber empezado. Debió comenzar. Así que, por favor, vayan a la sesión de ciencias, en donde va a haber una charla de la profesora Narqueta Sparkman Key sobre este tema. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias de nuevo, ministra. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta pronto. Un placer. Bye. Hasta luego a todos. Bye. Un placer conocer a la ministra. Hasta luego.